Habría querido empezar hablando de cualquier otro tema, por ejemplo, pues de toda la alegría que nos produce el partido de ayer, en el sentido de que encarrilamos de manera prácticamente definitiva nuestro pase a octavos de final de la Champions. Sin embargo, por desgracia, tenemos que hablar de asuntos bastante más turbios y controvertidos. Y esta vez, una vez más, de la mano del Fútbol Club Barcelona, que ayer, por boca de su portavoz, ni más ni menos, o sea, no estamos hablando de un cargo intermedio oculto que de alguna manera pues no tiene demasiada relevancia y bueno, pues ha sido algo anecdótico, no, estamos hablando del portavoz del Fútbol Club Barcelona, que ayer no sé cómo y de qué manera o aconsejado o no aconsejado o en un ataque, seguramente en un acceso de cólera que le reventó, porque como tienen esta inquina hacia el Real Madrid, especialmente en los últimos tiempos, pues Mikel Camps no tuvo empacho a la hora de dejar este maravilloso, entre comillas, mensaje en Twitter. No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, refiriéndose al momento en el que Vini pues hace una jugada que, en propia opinión, es decir, en mi propia opinión, efectivamente, Vini, pues hace ahí unos caracoleos que realmente no van a ningún sitio, que se pueden criticar desde el punto de vista futbolístico, pero ya está, no hay más. Bueno, pues este señor le sale el odio que llevan dentro y lo pone en Twitter, porque Twitter, o X, o como queréis llamarlo, al final es una plataforma precisamente para dar de alguna manera cobertura pública y foco a este tipo de inmundicia, ¿vale? Es absolutamente bochornoso, es absolutamente asqueroso, es absolutamente rastrero que el portavoz de un club con el que te vas a enfrentar en apenas unos días, que además es el Fútbol Club Barcelona, de verdad, dirija este tipo de mensajes alentados y, por supuesto, que animan al odio, es decir, que incitan a la inquina, a la mala leche, a la rabia contra Vinicius Junior, a hacerlos públicos, porque la responsabilidad de tu cargo debería estar muy por encima de este tipo de situaciones. Si te gusta más, si te gusta menos lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, o incluso si el jugador te gusta más o menos, te lo guardas para ti. Y cualquier comentario en este sentido, honestamente, creo que sobra. Y además, si es que acaso quieres expresar algún tipo de frustración que tienes con nosotros o con uno de nuestros jugadores, por lo menos hazlo en un lenguaje moderado. Hay 1000 millones de maneras de insultar, hay 1000 millones de maneras de criticar sin tener que recurrir a determinadas evidencias lingüísticas como esta. Payaso, vacilón, darle una colleja, ¿pero tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas? O sea, a alguien esto le parece medianamente normal, pero ya no es solo eso. Es que no es solo eso. Es el odio que está intentando promover entre las masas, ¿me entendéis? Porque si la gente ve que sus directivos son ni más ni menos los primeros, los que van a la vanguardia de esa marcha por el odio en contra de Vinicius, claro, imaginaos la gente que no tiene ninguna responsabilidad, que son simplemente fans, que son simplemente aficionados y que dicen, bueno, pues nada, si nos dan vía libre, vamos allá, vamos acá a cuchillo, sin ningún tipo de freno, ¿vale? Pero luego somos nosotros, el equipo del régimen, ¿verdad? Hombre, yo creo que esto es desde luego para pensárselo un par de veces. Y encima, el problema de todo es que esto viene en un contexto en el que, como sabéis, el sábado nos enfrentamos al Fútbol Club Barcelona con un evento, con una circunstancia que no ha gustado en el madridismo, que es la visita de nuestro presidente al palco de Montjuic. Bueno, pues si efectivamente había ganas de dar o de alimentar las razones por las que Florentino no debería ir, esta es otra. Claro, ya no es solo que no deberíamos ir, no deberíamos quizás estar presentes. Hay una parte de mí que dice, bueno, el Real Madrid como institución tiene que hacer su trabajo a nivel judicial, es decir, denunciar todo lo que entiende que le perjudica, pero luego a nivel institucional simplemente comportarse. Pero claro, otra parte de mí lógicamente dice, es que es impresentable y esto ya es el remate. Ahora mismo lo que en mi opinión Florentino podría llegar a hacer o podría llegar a dar la orden de es pedir y exigir la dimisión de este impresentable. Y además lo podría utilizar como carta precisamente para ir o no ir a Montjuic. Es decir, mira, si no me tiras a este tío del coche ahora mismo, yo no voy. Que seguramente a Laporta le da igual porque es su propio cortijo, pero esto no es para hacer una llamadita y llamarle al orden,
valga la redundancia, esto no es para que Florentino diga, oigan, al equipo legal, agarren y vayan a por esta persona. Es una clara y manifiesta incitación al odio por parte de un miembro de la Junta Directiva del Barça, por parte de su portavoz, que tiene guasa que sea el portavoz, porque que sea otro que tiene otro cargo, que no, bueno, no tiene, pues, tiene todo este tipo de incontinencia verbal, pues vale. Pero que sea el portavoz, que tiene que estar ya bregado en situaciones de este tipo y sabe lo que puede y no puede decir, que sea él el que haya hecho estas declaraciones, me parece asombroso. Pero al mismo tiempo, me parece un fiel reflejo de lo que es la directiva de Laporta y, en definitiva, de por quién está regido un club que otrora fue un grandísimo club y, sin embargo, hoy ha quedado pues prácticamente para las sobras. Es una auténtica vergüenza. El Real Madrid debería estar pidiendo ya mismo, la dimisión de este tipo, y seguramente lo haga. No sé, en las últimas semanas, con todo el tema del caso Negreira, yo viendo cómo funciona y cómo se mueve el equipo legal del Real Madrid, honestamente creo que esto no va a quedar impune y que efectivamente se van a pedir explicaciones, sea ya no a nivel de tú a tú, es decir, del Madrid al Barcelona, sino a través de UEFA, que seguramente tendrá que entender de este asunto. No se puede lavar las manos, son declaraciones muy graves, y seguramente tendrán que tomar una medida o una decisión y decir, oiga, esta persona hay que sancionarla, esta persona no se puede ir de rositas con lo que acaba de decir. Es una vergüenza que tengamos que aguantar este tipo de cosas viniendo de directivos de una u otra entidad. Es una absoluta vergüenza. Y el que no lo ve así no entiende de los mínimos de educación, cortesía y respeto dentro del mundo del fútbol que supuestamente promueve la UEFA. Me parece absolutamente vergonzoso. Así que ahora ya cada uno que tome la decisión que crea conveniente, pero creo que el Madrid tiene que denunciar esto ante la UEFA. ¿Vale? No tiene por qué ser un tema penal. Simplemente denunciarlo ante la UEFA, que la UEFA entienda de estas declaraciones, investigue y se lleve por delante al que sea. Sea con una sanción de inhabilitación a nivel leve, es decir, meses. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Hay una responsabilidad muy grande cuando uno tiene un perfil público. Mucha. Solamente algo tan grave como el insulto a Vinicius podría efectivamente poner a un lado o en un plano secundario, que tampoco es secundario realmente, la exclusiva que anunciaba ayer Libertad Digital, por boca de, pues uno de sus periodistas de cabecera, Miguel Ángel Pérez, quien efectivamente estuvo a la altura del anuncio que había hecho en su propio Twitter, con una bomba y el famoso tic-tac, con la cuenta atrás, y en la que desvela que efectivamente, confirmando las palabras de Estrada Fernández, existía una sala alternativa, una sala de reserva, una sala oscura que estaba conectada con el bar. Y el problema de esto es que llevaba a cabo prácticas ilegales del estilo que describe Miguel Ángel Pérez en el artículo, y que consistían en que Clos Gómez recibía un enlace para ver en streaming la actuación arbitral en esa sala. Es decir, había una conexión entre las dos. Lo primero grave es que existieran, según Miguel Ángel Pérez, dos salas, porque al final confirma que efectivamente esa sala existía y que además es ilegal. Porque esto le viene a Miguel Ángel Pérez de fuentes arbitrales, dice. ¿Vale? Número uno. Número dos, que Clos Gómez estuviera viendo la actuación del árbitro correspondiente en el partido, por lo visto también es ilegal, porque atenta contra la, no imparcialidad, pero sí de alguna manera contra la libertad del árbitro a la hora de tomar decisiones, entendiendo que tu jefe te está controlando, es decir, que tu actuación puede estar condicionada. Y además esa conexión con el VAR, algo que no debería ocurrir. Lo que ocurre en el VAR se queda en el VAR. Así debería ser, ¿vale? Entonces, después de, teóricamente, supuestamente, presuntamente, incumplir o llevar a cabo o ejecutar todas estas ilegalidades, lógicamente es algo que, o por lo que hoy deberíamos tener ya un comunicado del CTA dando explicaciones, o por lo menos eso. No sé si dimisiones, quizá a lo mejor no debería estar mal, pero como ahora ya está todo tan podrido, realmente dices, ¿qué más me da? ¿Va a cambiar algo? No. O sea, Clos Gómez es, lógicamente, de la cuerda de los que ya sabemos,
los Medina Candalejo, Negreira, tal y cual. Y bueno, pues en este sentido los han vuelto a pillar con el carrito del helado. Porque encima viene a confirmar que efectivamente ese comunicado que se hacía la semana pasada por parte del CTA negando la existencia de esa sala, de hecho venía a confirmar que había una sala bar reservas, que es esencialmente a la que apuntan, o a la que apuntaba Estado Fernández, por un lado, que por cierto, Estado Fernández que podría ser denunciado también, y además intentaba desmentir a Libertad Digital, incurriendo de hecho en la confirmación de las sospechas de Libertad Digital de que había una sala anexa, paralela o lo que fuera, una sala oscura, ¿vale? Y además recuerdan, y esto es parte de un artículo que firmó El Debate, que Clos Gómez es uno de los investigados por el aumento escandaloso de patrimonio. Él junto a Sánchez Martínez, Hernández y quiero recordar que otro más, aunque se me ha ido el nombre ahora mismo. En cualquier caso, otra tamaña ilegalidad, si efectivamente esto es verdad, que podría ser denunciada y que demuestra de alguna manera que el CTA no ha sido un órgano todo lo limpio, claro y transparente que se hubiera esperado de él. Ya digo, como de costumbre, mantengamos siempre en la cabeza la presunción de inocencia, pero el problema de todo esto es que se acumulan tantas cosas que, claro, uno ya no sabe. A ver, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo no sé exactamente cuáles son los patrones de conducta en el caso del funcionamiento de la función arbitral a nivel de que te estén evaluando, tu jefe esté allí, esté viendo lo que estás haciendo o la persona que luego te va a valorar. No sé exactamente, pero claro, si hay los propios árbitros, o mejor dicho, las fuentes arbitrales que pasan o proveen esta información al periodista, te dicen que eso es ilegal, en el sentido de que condiciona tu manera de arbitrar, pues dices, oiga, aquí está pasando algo. ¿Me entiende? Entonces, claro, efectivamente la exclusiva va a dar que hablar mucho, porque encima señala a Clos Gómez, que es uno de los árbitros, como sabéis, si seguís los directos con Tomás González Martín, es uno de los árbitros que efectivamente, bueno, pues siempre ha señalado el Real Madrid. Entonces, bueno, pues es una desgracia tener que estar compartiendo este tipo de cosas, pero ahora mismo es lo que hay. Pero es que esperaos porque hay otra que es mucho más gorda y se refiere al tema Rubiales, pero que tiene conexión con Tebas y con Roures. O sea, que es tremendo lo que hay ahora mismo liado en el fútbol. Yo creo que pocos se imaginaban al comienzo de la temporada que el Real Madrid iba a andar, ni siquiera ha llegado noviembre y en las condiciones y situaciones que ahora mismo se ve. Y es que efectivamente el equipo blanco, el equipo de Ancelotti, es ya no una opinión, el mejor equipo de Europa. ¿Y por qué digo esto? Pues basado precisamente en algo, en un dato objetivo que todos podemos medir y calcular, que es el hecho de liderar la Liga Doméstica y, por supuesto, el grupo de Champions. Y tal y como he escrito en Tribuna Merengue, donde por cierto os queréis pasar a ver o a leer alguno de mis artículos de opinión, pues ahí lo tenéis. He dicho que efectivamente el Real Madrid es el mejor equipo de Europa ahora mismo, teniendo en cuenta que ningún otro gran equipo de Europa está liderando ambas tablas en ningún caso. Estoy hablando de Manchester City, que no lidera la Premier en favor del Tottenham, pero sí lidera su grupo en Europa, el Bayern de Múnich, que ha cedido la cabeza de la liga alemana precisamente al todopoderoso, convertido en todopoderoso Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Por supuesto, en la Serie A más de lo mismo, Inter es el que lidera, pero no en su grupo, y bueno, pues en un principio el Real Madrid queda prácticamente en solitario. Sí, me puedes decir la liga francesa, pero honestamente, aparte de que no es así, la liga francesa para mí ya ni siquiera es un competidor o una de las grandes ligas europeas. Así que bueno, pues ahora mismo el Real Madrid, honestamente, ¿qué queréis que os diga? El mejor equipo, el que lidera su grupo en la Champions, en la fase de clasificación para la eliminatoria, y por supuesto la liga doméstica, que bueno, pues ahora mismo con el Atlético de Madrid un partido menos, eso es cierto, podría estar empatado a puntos con nosotros. Lo cierto es que deja unas sensaciones maravillosas, deja unas sensaciones de que no tropezamos, de que no caemos y de que a veces con mejor juego, más vistoso, o a veces con menos vistosidad, seguimos ganando y resolviendo escollos que nos van saliendo por el camino, y cada vez además más complejos y desde luego difíciles de solucionar. En cualquier caso, el Real Madrid sigue ahí arriba y desde luego creo que es el mejor escenario, poco pensado por pocos. Sinceramente no creo que mucha gente estuviera pensara o proyectara una situación como la actual precisamente a comienzos del verano. Así que enhorabuena a nuestro equipo, que una vez más sigue siendo ahora mismo y a día de hoy el mejor equipo de Europa sin lugar a dudas. Esperaos, porque si creíais que el Barcelona iba a tener unos días de descanso,
Bueno, pues parece que no. En este caso sabéis que hace unos días, aproximadamente una semana, nos enteramos de que la jueza que en un principio tenía que conocer del tema Negreira, a la que le cayó el tema Negreira, bueno, pues luego nos enteramos de que debería haberse inhibido por tener una seria incompatibilidad para juzgar cualquier caso que relacione al Barça, y es que su marido, al parecer, es encargado de una imprenta que le llevaba la cartelería al FC Barcelona. Dicho así un poco rápido para que todo el mundo se ponga al tanto de lo que estoy diciendo. Pues bien, esta jueza fue denunciada el pasado miércoles por parte de un señor llamado José Luis Pérez, que considera que López Mejía no fue imparcial en el año 2015 cuando estaba conociendo de un asunto que implicaba al, por aquel entonces, directivo del Barcelona, Eduard Coll Poblet, que, como digo, era directivo del Barcelona y trabajaba para la entidad. Y puesto que el marido de la magistrada, efectivamente, se llevaba o se encargaba de la cartelería del Barcelona, ¿vale? Pues resulta que esta jueza, esta magistrada, tenía que haberse inhibido y tenía que haber dicho: no, yo no puedo conocer de este caso porque tengo una incompatibilidad. Sin embargo, no informó de ella. Y claro, ahora el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias contra ella. Y podría terminar, obviamente, en una sanción. Una sanción importante, desde el desplazamiento de destino hasta apartarla de la carrera judicial, que sería la parte más grave. Lo que quiero decir es que esto es, desde luego, un antecedente de lo que podría ocurrir en el caso, o lo que ha hecho, o no ha hecho, mejor dicho, con Negreira, con el caso de Negreira. Al parecer la magistrada va a ser informada para que dé su opinión o emita algún tipo de declaración al Consejo General del Poder Judicial, porque esto es un tema interno, y a partir de ahí conoceremos sanción. Pero efectivamente parece que esto no va a caer en saco roto, y seguramente lo de Negreira tampoco. En esta noticia quizá no haya elementos que puedan perjudicar directamente al Real Madrid, pero sí de alguna manera indirectamente, y además, honestamente, creo que establece una serie de relaciones personales que a lo que sí apuntan es a lo poco creíble que es absolutamente todo. Ya hablo de todo. O sea, la putrefacción, la toxicidad, la imagen tétrica de las cloacas de las organizaciones futbolísticas, y es que prácticamente se puede hacer extensivo a todos los órdenes, no solo deportivos, sino también de otros órdenes, es tremendo. En este artículo del Español de Jorge Galabres, que por cierto está haciendo un trabajo, bueno, pues fantástico a nivel de investigación. Luego ya sus conclusiones gustarán a unos o a otros, pero desde luego me parece brillante en el sentido de que, como veréis en este artículo, apunta alto a las conexiones que tienen unos y otros nombres propios. Veréis, García Silveiro, que está nombrado aquí, que es quien está a la cabeza del órgano que tiene que determinar la sanción para Rubiales, ¿vale? Director legal de FIFA. He dicho UEFA, bueno, quería decir FIFA. Presiona para una sanción histórica de varios años a Rubiales. Por contra, los árbitros que también están en esa comisión disciplinaria, sin embargo, se decantan o se inclinan por una sanción bastante menor, ¿vale? Y no voy a entrar aquí en tantos detalles porque al final me puedo extender demasiado, ¿vale? Pero el artículo lo ha publicado él, lo ha compartido, así que si queréis los detalles ahí los tenéis. Sin embargo, hay otros nombres que sí tengo que destacar. Y en este sentido es, por ejemplo, el de Miguel Cardenal, ex secretario de Estado para el Deporte y actual trabajador de Jaime Roures en Mediapro. Y por extensión, de Javier Tebas. Creo que no hacen falta muchas más palabras para empezar a establecer conexiones, ¿verdad? Ya se os está viniendo a la cabeza por dónde voy. Que al final García Silveiro, casi de rebote, no voy a decir que sea un hombre de Tebas, pero que vaya en la misma línea o cuerda, pues ya te da que pensar acerca de las posiciones que él va a tomar con respecto a una posible sanción de Rubiales por la enemistad manifiesta entre el expresidente de la Federación Española y Tebas. Porque resulta que el ex secretario de Estado para el Deporte, Cardenal, es un hombre que trabaja para Roures, cercano a Tebas, por tanto, puesto que Roures es Mediapro es la Liga y la Liga es Tebas. Y no es casualidad, evidentemente, que este señor,
García Silveiro, por tanto, se posicione a favor de calzarse, ¿vale? Porque por lo visto quiere una sanción histórica para Rubiales. Mientras le están diciendo los árbitros de la comisión disciplinaria que no hay fundamento para tanto. No hay fundamento para llevárselo por delante en vocabulario más de la calle. Claro, como digo, esto directamente, entre comillas, no perjudica al Real Madrid. Pero claro, te deja una sensación de decir, madre mía, o sea, yo por ejemplo le iba a sacar esta noticia en el sentido de que Rubiales se enfrentaba a una sanción histórica y tal, pero sin más historia, pero luego vas leyendo el artículo y dices, madre mía, si es que está todo absolutamente conectado. Es que aquí no se da puntada sin hilo. Es que esta gente tiene gente en todos los organismos, en todos los lados, hasta el punto de que dices, pero Dios mío, si es que es prácticamente imposible librarse de nada. O sea, es prácticamente imposible. ¿Entendéis? Porque al final cualquier decisión se toma en base a unos intereses preconcebidos. Y quién sabe si está ahí, pues porque, yo qué sé, le promocionó a alguien o vete tú a saber. Ahí está un poco la crítica del madridismo, ¿me entendéis? De que no te puedes fiar ya de nada. O sea, prácticamente cualquier decisión, cualquier nombramiento, cualquier persona tiene algo en su currículum que explica por qué está ahí. Y desde luego no es el mérito y capacidad. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Me da mucha pena, pero es que es así. O sea, está todo conectado y al final dices tú, madre mía, ojalá llegue pronto el tema de la Superliga, porque yo de verdad hace mucho tiempo que lo veo como la única forma de salir de este entramado. Del partido de ayer hay que destacar que, como digo, no sellamos, pero prácticamente encarrilamos nuestra clasificación a la próxima ronda de Champions, a los próximos octavos de final, prácticamente, ¿vale? Con alguna otra victoria en casa, pues prácticamente nos quedaríamos ya clasificados. Pero quedó una pequeña mancha de ese partido y fue precisamente el tema Bellingham. ¿Por qué fue sustituido y por qué hacía esos gestos de disconformidad, esos gestos de molestia cuando se iba hacia el banquillo? Bueno, pues que sepáis que Bellingham por lo visto va a descansar hoy. Va a descansar hasta que se le realicen pruebas, porque no se sabe muy bien el alcance de los problemas que pueda tener. En un principio no parece en absoluto, ¿vale? No parece en absoluto grave, pero claro, cuando estás a 3 días de la celebración del Clásico, prácticamente saltan las alarmas por todos los lados, porque esperas que un jugador como Bellingham no falte a ese encuentro, no falte a ese evento, no falte a uno de los partidos más importantes de la temporada, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, prudencia. En un principio no dijeron, posteriormente al partido, que pudiera ser grave o excesivamente grave, pero claro, como digo, es que la proximidad de un partido tan importante te hace pensar, porque encima Bellingham es que ayer vuelve a marcar. Y te estás dando cuenta de que una vez más el Madrid tiene una dependencia de los goles de Bellingham muy grande. Ojo que también estará Joselu, que seguramente estará recuperado y no habrá problemas. Pero vamos, ya el colmo sería perder a los dos, a Bellingham y a Joselu, que no creo, ¿vale? No creo, no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir. Pero sí que es verdad que estamos todos esperando a ver qué ocurre finalmente con el jugador inglés, porque, bueno, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa y resulta que tiene algo más. No parece, ¿vale? Yo personalmente diría que es algo momentáneo, algún tipo de molestia, golpe, lo que fuera, pero en el mundo del fútbol nunca sabes. Así que de momento se queda descansando. Muy referente a todos los vídeos que he sacado hoy con temas de sanciones, árbitros, jueces, etcétera, etcétera, que al final son temas pues ciertamente desagradables, porque lo que te gustaría es esencialmente hablar del fútbol y ya está. Por ejemplo, Kepa destacaba que en Inglaterra durante la semana no se habla tanto de los árbitros. Claro, lógicamente allí cada uno tiene su vida y cuando se acaba el fútbol se acaba, ¿vale? Se acaba hasta la semana siguiente. Solo quieren hablar de fútbol. Es lo que yo personalmente envidio. Envidio allí porque no basan su éxito en la controversia. Lo basan más en la calidad del fútbol. Pero como a ti no tienes realmente calidad en el fútbol, pues automáticamente generas un mercado paralelo que es el de la controversia. Y puesto que no tenemos fútbol de calidad, hablamos de cualquier otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como siempre he dicho, hay una demanda no satisfecha. Una demanda de gente que quiere fútbol de verdad, de calidad, y sin embargo no la ve satisfecha. Y lo que ocurre es que al final te lanzas a cualquier cosa, a cualquier tema relacionado con el fútbol, pero que sea extradeportivo. Y por eso casos como el de Negreira al final acaparan mucha más atención que el propio fútbol en sí. Pero bueno, más allá de eso, déjame que os diga que la Superliga parece que ha llegado para cambiarlo todo. Y digo ha llegado para cambiarlo todo porque efectivamente hay una perspectiva
muy positiva, muy optimista por parte de A22, la empresa que gestiona la Superliga, y por parte de los clubes fundadores, Real Madrid y Barcelona, probablemente Juventus también, pero ya desde un plano mucho más secundario, de que efectivamente la sentencia sea favorable, ¿vale? Llegará en diciembre, dicen. Pero es que además hay un artículo por ahí de Maroto, de Joaquín Maroto, del diario AS, que seguramente le habrá llegado desde las más altas esferas del Real Madrid. No voy a decir de Florentino, de Haas o de quien sea, pero desde luego tiene toda la pinta porque ha dado pelos y señales que para mí creo que deberíamos destacar precisamente en este vídeo, y por eso es por lo que lo hago. Mirad, el optimismo no solamente está basado en la creencia, sino que además hay unos elementos que efectivamente, si se llevan a cabo, si efectivamente la Superliga sale, desde luego hay motivos para estar muy contentos. El primero de ellos es porque Joaquín Maroto desvela que efectivamente, la Superliga no se va a dilatar. Quiero recordar que estuve hablando en un directo de esto con José Félix Díaz y él comentaba que incluso con una sentencia favorable se tardaría en poner en marcha, que no es tan fácil. Pues bien, Joaquín Maroto decía lo contrario. Es más, de alguna manera repetía lo que en su día Florentino Pérez en el Chiringuito desveló. Que en cuanto haya sentencia favorable se ponen a ello. Hasta el punto de que a mí ya incluso me ha dado por pensar que lo mismo de esta edición de Champions nos larga la UEFA si efectivamente hay una sentencia favorable, porque la idea es poner en marcha la Superliga para la temporada 2024-25. Para la temporada 2024-25. O sea, inmediatamente. En cuanto termine esta temporada nos ponemos a ello. Para mí sería grandioso. O sea, sería una auténtica maravilla. Pero de momento hay que esperar. Pero sí que es verdad que la intención es que el torneo empiece cuanto antes. Y hacen bien. Si es que es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. ¿Para qué quieres ya este tipo de partidos? Ya no digo de la Liga Española, que por cierto sería una de las grandes perjudicadas, perdiendo, según cifras de un propio estudio de impacto que hizo la Liga, del 69%. Caería el 69% del negocio de la Liga, claro. Los sueldecitos de temas de 5,4 millones, imposible cobrarlos. Imposible. Sería un campeonato menor al que la gente, pues prácticamente nadie prestaría atención, pero víctima no de la Superliga, sino de su propia mala praxis. De haber convertido un producto potencialmente bueno en algo que es absolutamente desastroso. Y 3/4 de lo mismo para la UEFA, por haber dejado que la Champions pierda calidad, pierda nivel en las últimas o los recientes años. Mientras estaban Messi y Cristiano, bueno, pues se mantenía un poco el interés. Ahora que ya no están, dime tú qué interés. No hay gente que realmente haya marcado una hegemonía como ellos, así que lo siento mucho. Y luego otro punto importante es que además el plan es llevar a cabo todo esto sin ningún tipo de miramiento con la UEFA, que es probablemente el punto que más me gusta, que no hay idea de hacer o llevar a cabo ningún tipo de acción conjunta con la UEFA. Es decir, que lo que va a hacer el Real Madrid con esta Superliga es vamos a por ello y aquí con absolutamente nadie tenemos que negociar nada. Y lógicamente esta firmeza de Florentino me gusta porque siendo él un hombre de negocios, cuando se mete en algo es porque seguramente lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro en el sentido de que se puede hacer. El mercado común europeo no puede prohibir que haya otra competición paralela, porque si no, la UEFA efectivamente tendría un monopolio y estaría confirmado que no hay mercado libre común europeo, sino que hay un mercado regulado que además deriva en un monopolio completamente ilegal. Entonces, la idea del Real Madrid no es la de venga, vamos a sentarnos con la UEFA y a ver si llegamos a un acuerdo. No, no va a haber acuerdo. De manera absolutamente despiadada, pero en el mejor de los sentidos, despiadada y sin ningún tipo de contemplaciones, Florentino Pérez va a ir a por ello sin tener en cuenta a la UEFA. ¿Que la UEFA nos quiere echar? Que nos eche. Nosotros ya tenemos nuestra competición. Que no quiere efectivamente, como dice Tomás González Martín, que de repente todos los clubes se echan para atrás. No se preocupen, hacemos una liga mundial. Nos traemos a los mejores equipos de todos los continentes. Y ya verán ustedes cómo efectivamente ahí sí que se generan audiencias. Audiencias absolutamente brutales. Brutales. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente eso es así y se cumple porque bueno, a mí desde luego me encantaría. Estoy deseando ver que se pone en funcionamiento la Superliga y acabar con todos estos cortijeos y rollos que solo van en detrimento del fútbol. A la salida del encuentro, en la zona mixta, alguien de Marca preguntó a Fran García si se sentía señalado por el cambio.
El buen muchacho, pues lógicamente respondía con toda la humildad que le caracteriza por ahora, puesto que se nota que no ha desarrollado todavía colmillo para con los medios de comunicación, pero lo cierto es que no tiran desde luego puntadas sin hilo. ¿Por qué? Pues porque al final, una vez más, al ser sustituido, como que quedó en evidencia que Ancelotti, cuando se pone fea la cosa, en el sentido de que el Benfica estaba apretando, y de hecho el gol les vuelve a meter en el partido, y de hecho hay una serie de jugadas en las que dices, hostias, que se nos va la ventaja, automáticamente Fran García, fuera, Mendy dentro. A ver, era un partido para Fran García, el chaval no puede perder esa confianza. En teoría tiene que estar ahí para empezar a saber lo que es la titularidad del lateral izquierdo. Pero es cierto que, bueno, pues todavía le falta ese dinamismo que seguramente cogerá. Es que para mí el tema de Fran García no es más que tiempo. Es tiempo. El muchacho lógicamente hace lo que puede, es verdad que te puede mostrar determinadas carencias en algunos momentos o fases del encuentro concretas, un poquito más de experiencia, de disciplina, de colmillo, de habilidad, de picaresca, pero son cosas que se cogen, pues eso, a base de jugar y de tener minutos. Lo que ocurre es que Ancelotti, lógicamente, bueno, pues te da un poquito, ¿vale? Pero tampoco es un revolucionario. O sea, Ancelotti lo hemos visto con Camavinga, lo hemos visto con prácticamente todos los jugadores del Madrid. O sea, si él quiere confiar en la guardia pretoriana, en Kroos y Modric, vamos, ya este año no lo ha puesto porque se lo han prohibido. No los ha puesto juntos, pues se lo han prohibido. Pero como tuviera que tirar de ellos, vamos, que si tira de ellos. Pero vamos, con los ojos cerrados. Entonces, bueno, yo creo que Fran García no se lo tiene que tomar efectivamente como que está siendo señalado porque es que es muy joven. Tiene un margen de mejora, un margen de emprendimiento, un margen de alcanzar realmente el nivel y la altura que tiene que tener, tremendo. O sea que no hay pánico.